toma las decisiones, me manda una carta. Dice que ya no vamos a poder pasar tanto tiempo juntos. Que a partir de ahora te vas a quedar a vivir con tu mamá. Y que vas a venir a visitar a papá cada 2 semanas, 2 días y medio. Estas eran algunas imágenes del primer largometraje de Pablo Di Conca. Él es un realizador de origen uruguayo, quien presentó esta película en el Festival du Nouveau Cinéma en Quebec. Esto fue en octubre de 2012. Y Pablo, allí te veíamos actuando junto a tu hijo. Ustedes son los dos personajes principales. ¿Por qué se te ocurre, cuál fue la motivación de contar tu propia historia en esta película? Bueno, esta película nace como una necesidad. Es decir que es bien diferente de todo el resto de lo que he hecho hasta aquí. Lo que he hecho hasta aquí tenía sobre todo algo formal adelante, que es un poco la danza. Sí tiene el contenido, como lo que te he contado sobre los cortometrajes, de dónde viene la esencia. Pero en cierto momento decidí parar. Estaba creando una cosa atrás de la otra y de pronto ya me estaba dando cuenta que estaba buscando el tema de la próxima película. Entonces, durante 2 años, dejé de escribir y de realizar y dejé que llegara el tema, ¿no? Y de pronto el tema sí llegó, o sea, fue algo demasiado impostergable, digamos. O sea, tuve que separarme de la mamá de mi hijo, luego hubo toda una guerra en la corte sobre quién iba a tener la tenencia y bueno, fue un tiempo bastante difícil en el cual no pude tampoco seguir creando. O sea, de un lado hubo una decisión racional de parar, pero de pronto hubo una necesidad también de tener que hacer otro tipo de cosas, que ocuparme de la realidad, ¿no? Y una vez que ese problema se arregló, voy a volver a utilizar el término trascender, pero fue la manera de pasar por encima de todo este dolor y todo este sufrimiento. Es decir, que lo que quise hacer era dejarle un legado a mi hijo en donde él pudiera ver, quizá con el tiempo, ¿no? Él lo puede ver ahora, pero con el tiempo que él pueda volver a este testimonio de un padre que quiso ocuparse de su hijo y que quiso educarlo y que quizá a diferencia de muchas otras realidades donde los padres pueden irse y pueden abandonar la familia, yo me quedé aquí, por más que aquí mi familia es mi hijo nada más, para poder estar cerca de él y para poder darle mi cariño cotidiano, que fue muy, muy difícil. Durante 4 años nos veíamos solo 2 días y medio cada 2 semanas. Entonces empecé a escribir esta película una vez que León confrontó a su mamá, a mi hijo, y le dijo: mamá, yo quiero vivir la mitad del tiempo contigo y la mitad del tiempo con mi papá, y si no, yo quisiera ir a vivirme con él. Y él tenía 5 años cuando dijo eso. Entonces su mamá, frente a esto, decidió que sí, que íbamos a tener la tenencia compartida, y es ahí donde yo pude tener la libertad de poder como que dejar la vida personal de lado y tratar de hacer algo que nos pudiera como calmar, como que pudiéramos pasar a otra cosa. Y esta fue un poco la semillita que hizo partir este proyecto. Ahora, tu pregunta con respecto a por qué lo actuamos nosotros, al principio quizá fue un límite que me puse por cuestiones económicas. Por presupuesto, así no tenés que pagar actores. Sí, como les contaba fuera de cámara, yo les decía que el proyecto nació pidiendo, yo pedí apoyo al Consejo de Artes de Canadá para hacer un cortometraje. Era la historia de un papá que le contaba un cuento a su hijo, y cuando su hijo se dormía, él reflexionaba sobre la parte dura, la parte dolorosa de esa historia, porque era la historia de la génesis del niño. Entonces, una vez que yo tuve este apoyo financiero, me dije, en realidad hay materia para hacer un largometraje. Y también me dije, en Uruguay o en países del sur nosotros podemos hacer películas con muy bajo presupuesto. Películas que triunfan en el extranjero, que pasan en diferentes festivales. Entonces, teniendo un tema fuerte, teniendo un director de foto amigo que me dijo que él me daba una mano, y teniendo un poco de presupuesto para pagar lo básico,
nos lanzamos a filmar esta aventura con León, con quien ensayamos mucho para poder, justamente cuando llegáramos al set, como teníamos muy pocos días de rodaje, que todo fuera natural. Y mi hijo León, él, la verdad que le encantó la idea, se prestó totalmente para hacer estos ensayos, y en los ensayos él jugaba un poco, decía cosas que no estaban necesariamente dentro de lo que estaba escrito, y yo empecé a juntar todas esas intervenciones suyas para escribir su rol de la manera más natural que fuera, o sea, que con sus propias palabras. Un poco. Exactamente. De alguna manera el hecho de que estuviste separado de tu padre durante tu infancia marca esa necesidad y ese deseo de pasar tiempo con tu hijo. Y sobre todo marca el hecho de que yo sé qué es lo que es crecer sin un padre. Entonces, sí, yo creo que sin duda la batalla que llevé a cabo era porque yo quería que mi hijo sí tuviera la figura de su padre cerca, ¿no? Porque hay una cuestión de confianza, de entrega, de cosas que uno con el tiempo no las puede reproducir. Es decir, que yo, por ejemplo, con mi padre ahora el vínculo que tengo es más bien racional y no tan emotivo, ¿no? Porque tenemos nuestras barreras de toda la vivencia que nos separó. Claro. Ahora, hay mucho divorcio cada vez más, digamos, en Norteamérica y en sentido general en el mundo. El divorcio viene siendo parte de la cotidianidad, y a veces en las escuelas los niños cuyos padres no están divorciados son casi la excepción. Sí. No tengo las cifras o las estadísticas ahora en mente, pero ¿crees que de alguna manera cuando pensaste en esta película dijiste, creo que mi ejemplo puede servir para reflexionar sobre una temática que afecta a la sociedad en general? Sin duda, sí, porque creo que es un gran tabú. La implicación del padre dentro de la familia, pero siento que esto está cambiando, como que generacionalmente se ve que hay padres más implicados dentro de la familia. Vemos en la calle papás llevando a sus bebés, cosa que quizá hace un tiempo atrás no se veía. Y eso es quizá un poco lo que sucede cuando vamos a juicio. O sea, dentro de la ley no hay nada que diga que el niño tiene que ir con la mamá, pero dentro de la aplicación de la ley, que la aplicación es por medio de los jueces, y los jueces quizás no tuvieron ese tiempo con sus niños. Entonces, digo, la mayor parte de los jueces dentro de una sociedad machista son hombres. Entonces, esos hombres no creo que hayan pasado mucho tiempo cuidando a sus hijos cuando ellos eran chicos. Entonces, para ellos, el niño tiene que estar en la casa con la mamá. Lo cual creo que es una consecuencia negativa contra el hombre del machismo. Por lo general, las consecuencias negativas del machismo son contra la mujer. Sí. Pero en este caso, el papá no puede ocuparse del niño porque... que me expliquen por qué, ¿no? Ahora, uno pues podría pensar que en América del Norte este machismo es un poco más atenuado, a pesar de que existe. Si comparas, por ejemplo, esta realidad con América Latina, ¿crees que la película se entendería de la misma manera en América Latina? ¿Hay padres latinoamericanos que podrían tener un tipo de batalla como la que tuviste que tener en corte? Yo creo que sí. De hecho, conozco gente que está en lo mismo, ¿no? Tengo amigos allá de mi misma generación que están en la misma batalla, y sí son diferentes realidades sociales. Quizá aquí está más soslayado el machismo, pero existe todavía. El problema con esto es que es como un péndulo, ¿no? Digamos que es todo, o sea, digamos que el machismo lleva a que haya una cierta opresión contra la mujer, pero de pronto cuando vamos hacia el otro lado ahora es demasiado poder y que el hombre tiene poco para decir. Pero lo que yo me pregunto es qué pasa con los niños dentro de ese péndulo. O sea, ellos siguen estas imágenes de familia que no son necesariamente muy sanas para ellos, yo creo, ¿no? O sea, hace falta las dos figuras dentro de la familia para el niño, aunque no estén juntos. Es decir, aunque la familia esté separada, que él pueda tener acceso al papá y a la mamá. Claro. Ahora, esta película se presentó en 3 festivales en Quebec, la presentaste en Barcelona también. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la reacción de la gente o alguna anécdota en específico de alguien que se te haya acercado con alguna historia emotiva, digamos? Esto es lo más rico del asunto, ¿no? Porque yo quise contar nuestra historia, pero también quise el hecho de ponerlo en un marco ficticio, la historia. Lo que quiero hacer es poder llevarla a nivel universal y decir, sí, nosotros tuvimos este problema, pero hay muchos niños que no pueden ver a sus papás y hay muchos padres que no pueden ver a sus niños. Entonces, dentro de las presentaciones que hemos hecho, siempre hay alguien que viene a verme
con una historia personal. Es decir, el hecho de que nosotros decimos, bueno, aquí estamos, nos duele aquí, y como que nos desnudamos de alguna manera frente al público para poder mostrar todo lo que fue nuestra historia. Hay gente que, menos durante las preguntas y respuestas, pero cuando terminan las preguntas y respuestas, luego de la presentación, vienen a hablarme de su vida personal, de sus relaciones con su papá, con su mamá, con su novio, con su novia, con sus hijos. O sea, cada cual tiene una cuerda distinta que resuena, ¿no? Claro. Y eso para mí es hermoso, porque en realidad veo cómo la gente se puede identificar con algo que sí es muy particular, pero que abre todo un espectro de sensaciones y de sentimientos. Yo siempre digo, no somos todos padres, pero somos todos hijos. Y dentro de tantas historias que me han contado, en Uruguay, cuando fuimos a mostrar la película, te lo cuento, se me pone la piel de gallina, hubo un niñito que al final de la película me pregunta acerca de una vuelta de tuerca que hago al final, ¿no? Un twist, como decimos en inglés. Él me dice qué fue lo que sucedió con el niño. Y entonces le digo, quizá me lo puedes preguntar mientras contestas las preguntas al público. Él no me hace la pregunta, espera que yo salga y viene a verme de nuevo un niño de 10 años y me dice, bueno, pero ¿qué pasó? Me dio pena preguntarte en público. Y entonces le cuento un poco cuál era la metáfora con eso, con lo que había sucedido. Y dice, a mí me pasó lo mismo con mi mamá. Y a mí me dieron nada más ganas de abrazarlo y de contenerlo, ¿no? O sea, siento que sí, que abre muchas puertas y que deja salir sensaciones que habían estado como metidas ahí, mejor no tocamos porque es muy doloroso, ¿no? Sí. Rápidamente, porque ya nos queda muy poquito tiempo, Pablo, León, ¿cómo reaccionó rápidamente cuando vio la película por primera vez? A él le encanta la película, él le encanta incluso defender la película. Él va, presenta, hay veces que es con micrófono, entonces le lleva el micrófono a la gente que participa en las preguntas y respuestas. Él tenía también necesidad de hablar de esto, él quería hablar de lo que es su relación con su papá y de lo que a él también le dolió no poder estar cerca suyo. Perfecto. Ahora, ¿hay un nuevo proyecto que posiblemente tendrá lugar en Uruguay? ¿Por dónde anda esto? Esto está en escritura ahora. Acabo de tener la beca del Consejo de Artes de Canadá y de Quebec también para poder escribir de aquí hasta febrero lo que es el guión de la próxima película que vamos a filmar en Uruguay, en coproducción Canadá-Uruguay, y estamos viendo si hay otro participante. ¿Hay un tema? Sí, el tema es... Bueno, una vez conté esto así en una entrevista y me dijeron, es la segunda parte de 2 días y medio. En realidad, el tema es la emancipación de la imagen que uno se hace de sí mismo. Se trata de 2 personas cerca de los 50 años que se encuentran en un momento en donde ellos ya pensaban que no les iba a suceder nada en términos amorosos. Y de pronto la sorpresa les cae de que se encuentran, se enamoran y la vida empieza a brillar de pronto cuando ya supuestamente pasó el tren, ¿no? Entonces sí, es un poco de decir, el amor está ahí y hay que estar abierto nada más. Ya. Eres un experto casi buscando financiamiento para todos tus cortos y largometrajes y demás. Con los cortes que ha habido en el mundo de la cultura en los últimos tiempos, ¿crees que vas a poder seguir financiándote? Espero que sí. En realidad no sé si soy experto, pero lo que soy es muy testarudo. O sea, no dejo que los no hagan que no haga las cosas. Es decir, para hacer 2 días y medio tuve que esperar. Deposité 3 veces al Consejo de Artes de Quebec, me dijeron 3 veces que no. Deposité 2 veces a la SODEC, en la Sociedad de Desarrollo de Empresas Culturales del Quebec, me dijeron que no. Y la que me dijeron que no me iban a dar porque es muy grande era la de Canadá, que ni siquiera tendría que haberle tirado, y esa sí me la dieron. Entonces, yo lo que sí tengo una determinación de hacer lo que siento que tengo que hacer, y bueno, ya veremos con los cortes. Venimos de unas culturas en donde no hay dinero para hacer todo esto, entonces, aunque haya poco o menos de lo que había antes, se resuelve. Veremos cómo lo hacemos. Muchísimas gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros. Síguenos y descubre el latino que hay en ti.